Lo que pasa es que, claro, tenemos máximo una hora de grabación, Joder, no qué podemos presión, parar cada macho. rato. Bueno, yo tiro para adelante y luego lo cortamos. ¿Estás nervioso? Dale. Oigan, tenemos una entrevista súper atractiva, en especial porque Javi es una persona a la cual conozco y con la que me llevo muy bien. Y hoy queríamos hablar del mundo de los libros. Correcto. ¿Qué tal estás? Muy bien, un placer. Un placer. Estar aquí en este espacio. Qué guay, me alegra. Javi, tú llevas más de, 9 años llevas con Alter Ego, que es una editorial, Alter Ego Ediciones, y la idea de la entrevista es poder hablar de este mundo de los libros que parece que ya se ha dejado en el pasado, pero, por lo que parece y lo que me vas a decir es que como que no es verdad. No. Todavía no se pierde ese buen hábito de leer. Que va, al contrario. De hecho, incluso ahora todavía se lee muchísimo más. De hecho, Sí. el año pasado, en 2023, según los datos de Cedro, de diferentes ámbitos del mundo editorial, las cifras es que incluso se habían aumentado. Hola. Y la noticia importante es que se ha aumentado incluso en el público adolescente. Pero estamos hablando del mundo digital, lectura digital, o estamos hablando de una lectura física, o sea, un libro impreso. Papel. Pues realmente es en el libro impreso, es donde realmente se ha aumentado. O sea, sí es cierto que hay diferentes... bueno, vamos a poner que en el paradigma editorial, ¿no? Sí. Tenemos diferentes vías, que es el apartado digital, Vale. ebooks, audiolibros, y luego tenemos el apartado físico, que es el papel. Correcto. Por suerte, las tendencias en el mercado, que nunca han bajado de grandes cifras, pero por suerte las tendencias son que el libro en papel ha subido de nivel y se está considerando como algo más premium. Qué guay. Vamos a hablar un poquito primero de ti para luego pasar a adentrarnos en el mundo de los libros. ¿Quién es Javier Granda? ¿Quién es Javier Granda? Bueno, pues Javier Granda es un publicista, que yo estudié publicidad, y de la noche a la mañana pues empecé a trabajar en un periódico. Las vueltas de la vida, pues Vale. empecé en prensa, en el periódico Alerta, que era un periódico de Cantabria, local. De ese periódico, Las vueltas de la vida, bueno, conociendo a gente del departamento de diseño, terminó el periódico El Mundo, cuando llega su sede a Cantabria. Viene una crisis editorial enorme, yo en aquel momento era el más pequeño de la redacción, pues lógico, ¿no? Que hay que reajustar la redacción, pues qué mejor que alguien, el más joven, que no el más mayor, que ya tiene una familia, una casa. Pues Claro. en ese caso, bueno, pues yo fui de los que abandonaron los primeros el periódico, y de ahí pues terminé trabajando para otras editoriales, por ejemplo, en comunidades limítrofes como en Asturias. Vale. De ahí empecé pues hacía un periódico de motor, luego estuvimos en una editorial hacíamos una revista de caza, una revista de deportes, y justamente en uno de los sitios, cuando yo trabajaba para la revista, o sea, para un magazine, conocí a un chico en un desfile de moda en Asturias, Vale. y yo iba cumpliendo, bueno, eran unos requisitos que me habían pedido la editorial estar ahí presente, pues empezamos a charlar y él hacía libros, que de hecho se llama César, que César sigue colaborando a día de hoy conmigo, y César García. Y bueno, pues César empezó como a hablarme del mundo editorial, me resultó tan atractivo, tan diferente a lo que se hacía en las revistas, Sí. que al final me picó el gusanillo cuando me quedé sin trabajo por esa gran crisis que hubo. Fue como, pues ya que no hay trabajo me lo invento. Y fue un poco como juntos, o sea, él me iba dando las pautas, pero cogí un libro que tenía guardado en su cajón de editor, ¿no? Como se suele decir, Sí. que no tenía intención de publicarlo, y me aventuré, me gustó la historia, hablé con la escritora y nos lanzamos a la piscina hasta el día de hoy. Qué chulo. ¿Cuál fue esa escritora? Se llama Laura Estevez, una periodista de la TPA de Asturias, y el libro se llama Fuera de juego. Y entramos a matar, porque fue como... Era una historia que el protagonista era un jugador del Atlético de Madrid y se hablaba sobre el amaño en el fútbol, ¿No? Qué amaño de partidos. O sea, fue como... De hecho, el Atlético de Madrid nos abrió las puertas, siempre venía un exfutbolista a las presentaciones. O sea, desde el minuto uno, la verdad que tuve mucha suerte de conectar muy rápido con la gente y sobre todo estar muy arropado, sobre todo por grandes profesionales. Al ser un publicista, normalmente lo que más los acompaña tiende a ser el mundo visual, no suelen ser las letras. ¿Te Correcto. gustaba ese mundo? O sea, o te adentraste, ¿cuál fue la razón que te hizo decir, quiero meterme con las editoriales? Pues mira, realmente todo viene un poco cuando ya llega un momento en el que estás, o sea, cuando llegas a un punto en el que miras hacia atrás y dices, Vale. parece como que todo iba Encaminado. encajando, ¿no? Porque yo recuerdo de niño que, bueno, se me daba bien la clase de literatura, pues había escrito alguna cosita y había ganado algún pequeño premio en el instituto, o sea, era una Ok. cosa súper naif. Sí, o sea, sí, de amateur, cole, Total. vamos. Y recuerdo que mi madre, pues me costaba mucho al principio leer, ¿no? Pues en las edades de 8 o 10 años, ya sabes que no somos muy buenos estudiantes ninguno. Y entonces mi madre pues, se hizo socia de Círculo de Lectores y todos los meses me obligaba a leer un libro. Era como su pequeño castigo, ¿no? Pues una manera de incentivar la lectura y
y que tenía que leerlo. Curioso que menciones que era como el pequeño castigo y luego de repente eres tú, Sí, sí. tienes una editorial, ¿no? O sea, vendes Sí, libros. sí. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Coctelería La Solía, que ha sido el espacio en el cual hemos grabado hoy esta fantástica entrevista con Javier, y de paso a nuestra productora Kino Films o Jacobo Visuals, que son los que nos acompañan y nos ayudan con la edición de todo este proyecto. A día de hoy te diré que bueno, yo repetí un curso Sí. y el castigo de familiar de mi madre fue un verano leyéndome una enciclopedia. O sea, me hizo leer toda una enciclopedia temática. Entonces, sin darme cuenta, aprendí de astrología, aprendí de animales, aprendí de historia. Cuando llegué al instituto, me acuerdo que dábamos la clase de historia de Estados Unidos. Sí. Yo ya sabía de la independencia porque la había Bueno, qué leído. guapo. ¿Sabes? Entonces, con los años siempre ya ponemos Pero en casa nos escúchame, reímos. hay un punto ahí súper importante que me llama bastante la atención, y es que hay dos maneras de leer. Quiero decir, tú lees por leer o lees con comprensión lectora. Y en tu caso ocurría una comprensión lectora, o sea, te acordabas de todo lo que habías leído. ¿Eso venía por inercia, Javi? O sea, a pesar de ser un castigo, a ti al final, en medio de ese castigo, te dabas cuenta que habían temas que te interesaban y por eso prestabas atención, o viene en ti. Bueno, realmente la atención la tenía que prestar porque tenía que hacer un resumen de lo que había leído. Ah, vale. Ahora entiendo. Entonces fue Todo como tiene la sentido. necesidad, espabilé. Pero sí es cierto que cuando leía cosas de historia me apasionaba y me gustaba mucho. Y ahí fue sin querer, como ese pequeño germen que se fue gestando. Sí. Pues después eso, estudié publicidad, o sea, estuve estudiando en agencias y trabajando en agencias de publicidad. De repente aparecí en un periódico. Entonces, sin querer, ¿sabes? Me estaba dando cuenta que era como... Sí, era un camino que te ¿En estaba qué momento llevando. yo he llegado al mundo editorial? ¿Sabes? Y realmente mi primera toma de contacto con un libro fue porque para la editorial asturiana, que yo era jefe de diseño en aquel momento, de repente mi jefe trabajaba para la COPE. Ok. Y entonces tenían que hacer un libro de todos sus años con su programa de naturaleza. Y fue como, oye Javi, ¿maquetas tú este libro? Y era como, pues siempre he maquetado revistas, nunca he maquetado libro, que ¿Qué parece es lo maquetar mismo. un libro? Maquetar un libro al final es darle forma desde su estructura, el tamaño de letra, cómo hay que leer. Es tan importante pues, de que una línea que tú ves en una cara de la página y le des la vuelta coincidan esa línea. O sea, el diseño es muy... máximo son 15 letras por línea. O sea, hay que controlarlo mucho para cuando tú estás leyendo, entonces sea la lectura muy fluida. Eso es lo que hace, por ejemplo, un maquetador, un diseñador editorial. Qué guapo. Son pequeños detalles que nunca nos damos cuenta, pero ahora tú cuando coges un libro de repente dices, no termino de leerle a gusto, no me gusta, o se me cortan muy rápido las frases, o la letra es muy pequeña, ahí es donde entra en función un maquetador. Vale, te corté lo que mencionabas antes, no sé No, si te y acuerdas. Como tenía que hacer ese libro para la COPE, casualidades, pues fue como, bueno, empecé. Y me gustó la cosa de editar el libro y dije, bueno, pues igual en algún momento llegará la ocasión. Qué guapo. Soy una persona a la que me gusta meterme en todo, o sea, todo lo que no sé me gusta indagar. Y cuando me plantearon la opción de, oye, ¿tú harías un libro? Dije, pues claro, ¿cómo no? O sea, nunca había hecho un libro, por supuesto. Solo cuando había estudiado diseño, pero bueno, pequeñas maquetitas que no iban a ningún sitio. Pero claro, ya cuando te replanteas elegir el papel, la forma que tiene que tener, el grosor de la página, si va encolado, si va cosido, si es una tapa blanda, si es una tapa dura. Okay. O sea, hay un montón de elementos que no nos damos cuenta en la edición de un libro que muchas veces incluso influyen en el precio final. Tú mismamente un libro... Recuerdo cuando llegué a esa editorial, Rafa se llamaba mi jefe, ¿no? Y nos sentamos y fue como, oye Rafa, yo creo que le tenemos que quitar 1 centímetro a la revista. Era muy grande, ¿no? Demasiado larga. Me dijo, ¿por? Y de repente lo debatimos porque hablamos con imprentas y justamente ese centímetro le ahorró a la editorial todos los meses 300 euros por quitar 1 centímetro a la revista, ¿sabes? Por los pliegos, bueno, tuve un muy buen maestro, que se llama José Carlos, cuando trabajaba en el periódico El Mundo, premio de diseño internacional, o sea, un auténtico artista que fue el que me enseñó todas estas cosas a base de trabajar más que de estudiar en la academia de diseño. Y esas cosas pues luego las fui poco a poco implementando y fue lo que, sabes, que por suerte con ese tipo de proyectos pues ibas desarrollándote y sobre todo aprendiendo nuevas cosas que antes no necesitabas y ya de esa manera las ibas necesitando. Qué guapo. Eso sí. En un mercado editorial en constante cambio, Javi, ¿cuál crees que son los mayores retos a los que se enfrenta un editor hoy en día? Me has dicho ya antes que todavía, por fortuna, se lee y con mayor frecuencia, pero ¿cuál es ese reto que tú consideras y dices, cuidadito porque esto hay que llevarlo con pinzas? Sí. Bueno, el principal reto es crear un producto atractivo. Yo siempre traslado a la gente el mundo editorial es exactamente como el mundo del cine. Okay. O sea, tú cuando haces un libro, un productor, un editor, más o menos somos lo mismo. O sea, un editor es el que
el que organiza la orquesta, ¿no? De todos los diferentes departamentos, el comercial, la distribución, si la obra es interesante o no, porque claro, hay libros que igual solamente tienen un recorrido de 300 ejemplares, pero sin embargo hay otros que igual tienes 10.000. Vale. Entonces hay que saber muchas veces detectar dónde está, si tu mercado es regional o si es nacional. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo siempre he querido ser nacional, siempre he tendido a más, porque total, si pequeños ya somos, ¿no? Pues Sí, es como sí. vamos a crecer, o sea, vamos a estirarnos y vamos aprendiendo diferentes cuestiones, ¿no? Nos vamos poniendo un poco en práctica o en prueba de cosas nuevas. Entonces, al final, el punto número uno que tú tienes que ser editor, que tu libro sea vendible. Si tu libro no es vendible, o sea, puedes tener la mejor historia del mundo, pero si no la maquillas, que en mi caso, como tengo esos estudios de publicidad, pues siempre encuentro ese ápice de venta. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿en qué te basas tú para elegir que un libro tiene que salir a la venta? Principalmente yo siempre pienso que si tú nunca has leído nada, si ese libro le leerías. Siempre es lo que pienso. O sea, yo busco un lector neófito que no lee, o sea, no es un lector apasionado de que todos los días o todos los meses indaga y busca y compra libros y los deja guardados porque va constantemente leyendo, sino que llega un momento en el que, por ejemplo, tú hicimos el libro del pequeño Nicolás, ¿no? El chico que se colaba a los sitios y demás, pues bueno, con el escritor David Enguita, un periodista de Madrid, teníamos todos los datos, era un libro de investigación y fue como, venga, va, lo lanzamos. En una semana 5.000 libros vendidos. Hola. ¿Qué pasó? Que era algo interesante, algo de moda, algo que estaba interesando. Entonces ahí fue un poco venga, tuvimos que ser rápidos y lanzarlo. Que por ejemplo eso fue con otro sello que tengo, que es el de Popum Books, pero que, bueno, que son muy parecidos. En el concepto de la editorial es quien se encarga de poner la portada del libro, es la persona que dirige al escritor en todas esas áreas, o directamente el escritor ya viene con todas las ideas de lo que quiere proyectar y se le respeta esa idea. Por lo general no. Para que me entiendan un poco los televidentes. Los televidentes, en el mundo editorial existen ahora mismo dos ramas, ¿no? Que es la editorial tradicional o la autoedición. Yo en mi caso, como me gusta siempre ir un poco a la contra, he creado la edición por encargo, que fusiona. De hecho, Alter Ego es una editorial de edición por encargo, no es de autoedición, porque existe, con todos los respetos al sector, pero existen editoriales en las que la autoedición es que la gente viene, paga y se edita automáticamente cualquier cosa, entonces el control de calidad no se cuida. Sin embargo, en Alter Ego sí. En Alter Ego es, aunque me estés pagando el libro, porque me estás encargando hacer la edición, cuentas con un ilustrador, con un maquetador, con un editor, o sea, te estoy dando el enfoque de tanto el precio de la portada como todo. Entonces, si hablamos de edición tradicional, que es la más sencilla y la más rápida, muchas veces la portada la decide la editorial, aunque siempre se respeta y siempre se busca la opinión del autor. Sí, tratan de conservar la esencia del autor. Sin embargo, cuando ya nos vamos al apartado de edición por encargo, ahí sí que sí tiene mucho más peso la opinión del escritor, porque realmente es su libro, es su niño. O sea, hacer un libro igual ha estado ese señor o esa señora escribiendo durante 2 años. Entonces, cuando llegan, más o menos tienen unas ideas, hay más dudas por otros aspectos, pero más o menos tienen unas ideas. Entonces, a veces igual de repente te dan como 5 fotos y dices, mira, pues 5 fotos no te va a funcionar en una portada. Es mejor una cosa principal, una secundaria. Entonces, organizas un poco sus ideas y al final sale. Sí, lo diriges porque finalmente es parte de tu trabajo. Pero vamos, a la respuesta rápida es, por encargo, que casi siempre se respeta sobre todo la opinión del escritor, porque es el que realmente tiene toda la historia. Aunque tú la lees, pero yo considero, cuando leo la historia, la interpreto de una manera diferente al que la ha escrito. Entonces hay que buscar siempre ese equilibrio de algo atractivo comercialmente con la esencia de tu libro. Cuando tú vas a publicar un libro, ¿cuál es ese motivo por el cual nunca lo publicarías? ¿O hay algo en lo que tú puedas basarte y decir, no lo voy a sacar? Se nota que somos amigos, vas con el cuchillo. Si el libro no cumple un mínimo de calidad, no se edita, nunca. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de decir a autores, no te voy a editar esto, y enfadarse. Entonces, tiene que haber unos mínimos, tiene que haber, o sea, una base sólida, una historia que sea atractiva, porque si me estás haciendo una historia que para ti es nueva, pero resulta que, por suerte, en nuestro ámbito cultural tenemos mucha exposición a muchas historias y a muchas cosas, y te pongo un ejemplo. Si leo un libro y me está recordando a la última serie de Netflix de hace 2 años, entonces creo que tu libro no es publicable. Primero, porque nos vamos a meter en un problema legal, y segundo, porque no es así. O sea, te has inspirado de una manera en la que yo lo estoy detectando, y si lo detecto, en mi caso, o sea, sé que alguien también lo puede detectar. Eso te iba a decir, o sea, en el caso vuestro como editorial, ¿hacéis también una investigación previa para identificar que ese libro puede llegar a ser un plagio? Hombre, por regla general nadie plagia y edita. Vale. Eso sí que sí. Para eso, por ejemplo, existen los registros legales. Okay. El depósito legal, el ISBN, sobre todo el depósito legal o el registro de tu obra,
Casi siempre cuando un autor viene con que ha registrado su obra, aunque la editorial también la registramos, para que se quede tranquilo, porque a veces que no se cumplen esos parámetros, pero hay que hacerlos, entonces nosotros nos encargamos en realizarlos. Cuando ya está registrado sabes que no ha habido una copia por detrás. No es lo más normal, ¿eh? O sea, no es una cosa... Cuando una persona crea en su historia, él antes de crearla y de estructurarla y de tirarse 2 años escribiendo, ha investigado mucho, busca que no tenga nada que ver, ha hablado con un lector cero, con familiares, les van dando su pequeño feedback y al final la historia se va constantemente reacondicionando. Pero no suele ser lo normal. O sea, sale ahora nuestra conversación, ¿no? Que lo decimos, pero no suele ser lo normal. Lo que sí es que venga con muy poca calidad literaria. Vale. Eso sí. O sea demasiado pequeño. A veces hemos recibido novelas de 50 páginas, que es como, no, necesitamos algo más, tienes que desarrollarlo. Muchas veces, no porque a mí me moleste, sino como editor. Es como, vamos a hacer un libro que sea interesante, vale, que va mi sello, no pasa nada, pero va tu nombre. Entonces, nosotros trabajamos, yo siempre se lo digo, que estos son críticas constructivas, no destructivas, porque mi nombre no aparece en el libro, aparece el tuyo. Pero quiero que cuando algo salga bien, porque sobre todo en libros por encargo, mi mayor publicidad es el escritor que está contento y que está a gusto con su libro. Javi, ¿qué se edita más? ¿Libro tradicional o autoedición? Pues ahora mismo se está editando más en cantidad autoedición que tradicional. Ok. Sobre todo porque los parámetros han cambiado. Ahora mismo las editoriales, cuando un autor quiere ir a una editorial tradicional, tiene que entender lo primero, que es un negocio. De hecho, Planeta fue la primera editorial española, ¿no? Después de la posguerra, la que realmente instauró ese concepto de editorial, de comercio, de vender, de llegar al gran público, no todo tan académico. Sí, más publicitada. Correcto. Entonces, si una editorial tradicional te quiere editar el libro, tienes que tener en cuenta que tienes que ser para un gran público para que sea rentable. Claro. Sin embargo, ¿qué pasa? Que hay muchas historias que no tienen ningún problema, que me parecen fantásticas. Hay historias que solo tienen un recorrido, pues si lo trasladamos, por ejemplo, al cine, ¿no? Pues hay cortos que tienen un recorrido en un circuito comercial más pequeño, grandes producciones de Hollywood que están en países como España o en Estados Unidos, y otras que muchas veces ni salen de su pequeña ciudad. Entonces, con los libros pasa lo mismo. Hay libros que son historias que tienen un recorrido de 500, 1000 ejemplares, pero que igual no llegan al gran público. Y sin embargo hay otras historias que si se trabajan un poco dices, sí puede ser. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo es la edición, autoedición, se editan o sea, se hacen más títulos pero menos cantidad de libros. Vale. Sin embargo, la tradicional es al revés. Sí, pues al final la tradicional está más enfocada como a la venta del producto. Quiero decir, pasa como en la industria musical, eso ¿no? Un gran artista está firmado con una gran productora, pero finalmente tiene que amoldarse un poco a lo que la productora le dice, esto va a funcionar y te va a ayudar a despegar en tu carrera. Eso es. De hecho, pasa mucho en la industria del cine, de la música, perdón. Claro. Ahora mismo hay grandes productoras que ya no son ni productoras, son distribuidoras. Sí. Entonces, sin ir más lejos, que es público, Leiva es el que produce, sería el editor de Joaquín Sabina. Ya. Entonces luego hablan con su discográfica y es la que lo distribuye. Claro. Pero hay muchos libros que han llegado al gran público, por ejemplo, 50 sombras de Grey, Ben-Hur, o sea, hay un montón de libros que fueron autoeditados en sus inicios. Okay. Harry Potter, por ejemplo, ¿sabes? No fue de las primeras, ¿sabes? Fue una autora que costó mucho que las editoriales... ¿Sabes? Yo he llegado a conocer en Asturias a un editor que compró los derechos de Harry Potter para Bable. ¿Sabes? Cuando empezaba un poco aquel boom del mundo de Harry Potter. Claro, ahora ya, de hecho, los derechos son de la propia autora, no son de ninguna editorial. Claro. ¿Sabes? Qué chulo, se respeta mucho más ahora yo lo creé, yo quiero participar en esto todo el tiempo, ¿sabes? Sí, no es como que ahora te lo entrego a ti y a ver qué haces tú con esto. Eso es. Por ejemplo, J.K. Rowling es la dueña de las tiendas, la dueña de, pues eso, de sus propios libros. Puedes comprar todos los libros de Harry Potter en la página web que es de ella. Y, por ejemplo, pasa igual con la autora de 50 sombras de Grey. Tiene su empresa Fifty Shadows que tiene todo. Te vende desde material erótico a libros, a todo. Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los escritores noveles cuando intentan publicar su primer libro? Bueno, el primero de todos es que nos traen un Don Quijote. El escritor novel se piensa que por escribir mucho, o sea, que te digan con un libro así, ya está bien hecho. Mejor. Eso es. Y yo siempre les insisto en lo mismo, más calidad, menos cantidad. Okay. O sea, muchas veces puedes decirme algo en 4 bloques que no en 15. Claro. Entonces, siempre pasa. Muchas veces cuando llega un gran libro empiezas a meter la tijera, recortar, el autor no le gusta, por supuesto, ¿no? Porque claro, interpreta que su libro está muy bien, a sus 5 o 6 personas de confianza le han dicho que todo está fantástico, pero claro, yo siempre se lo digo, yo soy tu editor, no soy tu abuela, ¿sabes? Claro. O sea, yo tengo que buscar, tú me estás pagando por hacer un muy buen libro.
Entonces empiezas a recortar y es cuando realmente ajustas, ¿sabes? El libro, la calidad y la cantidad que tiene que ser. Sí, bueno, de hecho las personas tendemos bastante como a darle muchas vueltas al vaso Eso antes de es. llegar al centro y a veces no hace falta. O sea, puedes trazar una línea igual no recta, pero sí un poco más De hecho, es la función sueltita. básica del diseño. Claro. Yo vengo del diseño, es más difícil hacer algo sencillo que hacer algo complicado. Sí, Entonces, lo mismo pasa con los libros. ¿Sabes? sí. Muchas veces también porque siempre juegas con los factores de a más cantidad de páginas, más cantidad de libros, más cara la factura. Claro. Entonces, también hay que vender el libro más caro, el libro la gente no lo quiere comprar. O sea, es que afectan. Yo muchas veces voy por la tarde a una librería y escucho cómo la gente compra un libro. Este es muy caro, es que tiene muchas páginas, es que porque es muy bueno escuchar constantemente al lector. Javi, yo tengo un libro, por ejemplo, yo creé el libro y quiero que Javi publique mi libro. El libro claramente es mío, pero ¿cómo se reparten las ganancias? Vamos a venta del producto, yo tengo que hacer una compra mínima de producto para luego venderlo y si resulta maravilloso y si no te quedas con todo esto guardado, ¿cómo Sí. funciona la Vale, distribución? lo primero vamos a poner en claro tus ideas, que es muy común, lo que acaba de pasar es muy común. Porque hay gente que es autoedición, edición tradicional y luego un poco coedición, ¿no? Ok. Coedición es cuando tú me has dicho, voy, pago unos libros y hacemos el libro, ¿sabes? Ok. Compro unos libros por adelantado. No, no, no. Sí. En mi forma de pensar y mi forma de ser es, no, aquí existen dos versiones, A o B. Ok. Tradicional o encargo o autoedición para que la gente nos entienda, ¿no? Que es un poco la frase más manida o la palabra más que la gente va a entender. Realmente, si hablamos de edición tradicional, los derechos son del 0 al 10% por ley. O sea, del 0 nunca vas a pagar el 0, ¿no? Pero bueno, pues partes del 4 al 10% Ok. beneficio para el autor. Vale. Es decir, que si un libro vale 10 euros, 1 euro es para el autor de cada Ok. venta. De esos 10 euros, que no quiero que se me echen ahí encima porque van a decir, ya está en el látigo el editor. No, de esos 10 euros, 5 son para el distribuidor y para el librero, porque se reparte un 50% más o menos de media. Entonces, con lo otro que queda, se reparte entre editor y autor. O sea, el 10% para el autor y el otro 40% se lo queda el editor. Pero el editor de esos 40 tiene cuenta que hay que pagar al diseñador, al maquetador, la publicidad, Claro. entonces una serie de gastos que muchas veces no se conocen en el mundo editorial. Entonces, si vienes como editorial tradicional, te llevarías el 10%, que es el máximo por ley. Ok. Sin embargo, si nos vamos a una edición por encargo o a tu edición, ahí realmente los derechos son 100% tuyos. Eso es el bueno de la autoedición. Tú vienes, me encargas un libro, yo te lo hago lo mejor posible, cobras a tu autor, o sea, le explicas todo el paquete y dices, mira, tú, como yo siempre digo, vienes con un manuscrito y te vas con un libro. Ok. Se lo explicas todo, cómo hay que vender, por qué ese precio, o sea, todo bien ajustado, bien explicado, pero cada vez que él vende, el 100% es para él. Nosotros en la editorial, en Alter Ego, lo que sí que hacemos es ayudarles a la venta, o sea, les asesoramos, les ayudamos, les explicamos los contratos, cómo tienen que ser, porque siempre hay muchas dudas. Incluso cuando negociamos con las librerías. Oye, Vale. vamos a hacer esta presentación, se hace así, con este porcentaje, lo gestionamos absolutamente todo. Nosotros no cobramos nada, simplemente es porque entendemos que dentro de nuestra labor está el asesoramiento. Entonces, cuando el autor vende directamente con la librería, el 100% es suyo. Pero el autor te paga a ti todo lo que tiene Exacto. que Nosotros ver con nos paga el coste de haberle editado y haberle hecho. Esto es un poco como, para que me entiendas, cuando tú contratas a un arquitecto, Sí. ¿no? Tú quieres hacer una casa, tú puedes empezar por el suelo, puedes hacer luego el tejado, pues, o puedes contratar a un arquitecto que ya te hace el proyecto, te hace absolutamente todo. Entonces, cuando tú hablas con una editorial, te lo hacemos todo y tiene un coste. Pero ese coste siempre es inferior al del beneficio de la venta del libro. Ok. O sea, realmente cuando tú vendes el libro, has recuperado tu inversión y encima has ganado dinero. Sí, sí. Vale, vale, qué interesante. Con la llegada de la inteligencia artificial, ¿Cómo te gusta? qué complicado esto. ¿Qué crees que puede afectar en todo este mundo de la editorial o Sí. cómo te podría a ti beneficiar, ¿no? Porque es que además nos hemos topado ahorita con los copyright, que son estas personas que se encargan de darte los textos para que tú puedas hacer una buena publicación, ya sea para publicidad, para lo que sea, que no llega en el caso de los libros, pero que se apoyan muchísimo de la inteligencia artificial. Y en tu caso, ¿cómo funciona? A ver, desde el punto de vista de que llega una nueva tecnología, siempre es bueno implementarla, ¿no? Cuando apareció el cine también era diabólico. Entonces, llevamos toda la vida con que queremos matar a la radio y ahí sigue. Entonces, creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. La inteligencia artificial ya existía. Tú cuando hablabas con Siri o cuando buscabas en Google ya existía. Pasa que ahora ha llegado al gran público, ¿no? Ahora es un poco como que interactuamos mucho más. Antes parece como que era una pequeña ventanita donde tú trabajabas y ahí estaba. Claro. Sin embargo, ahora podemos aplicarla de manera correcta o incorrecta. De manera incorrecta, lo típico. La gente se piensa que con la inteligencia artificial vas a hacer un libro y no es así.
Sin embargo, si lo aplicas muy bien y te ayudas como un soporte más, es una fantasía, porque es que incluso te puede, una persona que igual pues, escribe muy rápido y igual, no sé, no estás al día, por ejemplo, de las normativas de la RAE. Antiguamente solo se acentuaba, ahora ya no. Entonces, constantemente están cambiando estas normas. Pues igual la inteligencia artificial te ayuda a darle una revisión ortográfica a tu libro y te corrige esas faltas de ortografía. Yo creo que está bien. En mi caso todavía no la hemos empezado a implementar porque consideramos que la esencia de un escritor es la esencia, es la forma en la que escribes, la forma en la que te cuento las cosas, es la esencia Sí, de cada porque te persona. edita mucho los textos. Yo tengo el placer de trabajar constantemente con ella y si le entrego un texto para que me lo mejore, a veces pierde la magia Eso es. de lo que tú quieres comunicar, ¿no? Las palabras que usaste, dónde quisiste acentuar o de pronto hacer una pausa. Sí, se queda Creo como que pierde fría. mucho. ¿Sabes? Tú Sí, cuando lees un texto es demasiado frío, marcado. ¿sabes? Le falta como esa pequeña esencia, una coma que te da una entonación diferente. Por ejemplo, se nota mucho en la poesía. Sí. La poesía, un autor que te escribe poesía, vamos, yo les quiero mucho, pero son muy difíciles porque una coma, o sea, yo he llegado a estar con una autora, con Maggie, bueno, que la tengo muchísimo aprecio, pues recuerdo que estuvimos 3 días debatiendo si poníamos una coma o no en una frase, porque cambiaba por completo el contexto de De su la obra, intención, y sí, de su claro. intención. Entonces, eso una inteligencia artificial no te lo hace. Claro, De no. repente ya, como sabe los parámetros, te pone un punto y ya está. Claro. Entonces, un poco, yo siempre pongo el ejemplo de conducir. ¿Qué prefieres, conducir con cambio manual y tú solo o que el coche vaya en cambio automático y que te vaya conduciendo por la carretera como ya pasa en otros países? Sí, sí, claro. ¿Cuál es uno de esos géneros que más se lee en la actualidad? Yo me hago una idea, pero quiero que me Dime. digas. No, Venga, primero me dímela. lo dices y luego yo te digo cuál era la idea que tenía. No la tenías clara entonces. No, sí la tengo clara, pero me reservo. Mira, el número 1 de lo que más se vende ahora mismo, sobre todo en España, es la novela romántica. Vale. Es lo que más se lee. Sí. Lo que más se lee. De hecho, novela romántica se apoya muchísimo también en el mundo digital, porque ayuda mucho que, como es una manera de leer muy rápido, o sea, bueno, rápido, que te gusta mucho leer ese tipo de historias, Sí. pues claro, no quieres gastarte 15 o 20 euros todos los meses en 5 o 6 libros. Sin embargo, el ebook te permite que por 3 o por 4 euros puedes comprar ese tipo de ediciones y las lees en una tablet y gusta. Es un público que funciona muy bien en el mercado digital. Pero sobre todo los tres principales es novela romántica, novela contemporánea y después el thriller. Son así y luego está el cómic. El cómic en los últimos años ha bajado un poquito, pero bueno, Vale. pero ¿Se funciona mantiene muy, el cómic? se mantiene, sí, sí, sí. A mí no me parece tan atractivo el cómic. ¿Por la qué no lo verdad. lees? Hombre, tuve una temporada muy Sí, sí. pegada, de niña leía muchísimo cómic, pero hoy en día ya no le encuentro la misma magia. Existen un montón de librerías, sobre todo especializadas en cómic, ¿eh? En Santander hay librerías, en Madrid te puedes aburrir, en Barcelona también hay muchísimo. Ahí sí que funciona. Pues viste, me equivocaba, Sí. ¿Cuál pensaste? porque había pensado mucho en erotismo, o sea, me había ido más a esa línea por la tendencia y por el auge que tuvo 50 sombras de Grey y luego una serie de novelas que salieron detrás, Esos son los que se picos. comentaban mucho. Esos son los picos de mercado que de vez en cuando trabajas en un sector para potenciarle. Sí. Nosotros hemos vivido, yo creo que los dos más importantes es un poco la novela romántica siempre está. Hablas con una persona que tenga mucha más edad que nosotros y decimos, por ejemplo, el nombre de Corín Tellado, la gran escritora. Okay. Todo el mundo sabe de quién es Corín Tellado y ese tipo de novelas son las que siguen funcionando a día de hoy. Okay. Pero sin embargo, nosotros hemos vivido la época de los vampiros y luego hemos tenido la época del erotismo. Entonces son como pequeños, una pequeña montaña rusa en el sector, ¿no? Sí, Se pero se luego podría hay unas definir. que se mantienen Eso es, y correcto. de ahí no las baja nadie. L- Qué interesante. Les voy a contar algo. Evidentemente la entrevista se basa en preguntar cosas muy básicas, porque yo, por ejemplo, no soy una gran lectora. Entonces, sí quería preguntarle de paso a Javi, ¿cuál es ese consejo que le pudiera dar a una persona que decide leer? Me voy a explicar. Cuando estudié comunicación y periodismo, evidentemente leía a diestra y siniestra. Y a las 5 de la mañana estaba escuchando la radio para enterarme de la noticia. Sin embargo, con el cambio y con la migración, pues decidí dejarlo de lado y me ha costado un montón retomar la lectura. Quiero decir, la lectura romántica me encanta, no tengo ningún problema, me compro un libro y me lo como en 3 días. Pero luego hay otros libros que igual son mucho más educativos o que te llevan mucho a reflexionar y por el contrario me cuestan conservar esa lectura. Entonces, ¿qué recomendación pudieras darle a una persona que quiera retomar o que por el contrario nunca lo ha hecho? Sobre todo leer. O sea, es la mejor recomendación, sentarte tranquilo y leer. Y lo importante de todo, que es un poco... los editores siempre hablamos de que en los colegios no se ha evolucionado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé decirte, Sí. hoy, mira, estamos en un programa una entrevista que se está consumiendo en podcast, que se puede consumir en YouTube, que se puede consumir en diferentes aspectos.
La información la leemos en una tablet, la leemos en un periódico, la leemos en un libro. Sin embargo, el colegio sigue igual. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el índice de lector, de hecho, los ingleses son los número uno en el tema cuento, el cuento infantil son los número uno. De hecho, o sea, el oso Paddington y un montón de personajes existen gracias a Mary Poppins, ¿no? Que luego la potenció Walt Disney, pero Mary Poppins es un cuento de una escritora inglesa. Entonces, son los reyes del cuento. Entonces, miman mucho al niño en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en España sí es cierto que compramos muchos libros para los niños, porque al final, si al padre le gusta el libro, el niño lee el libro, ¿no? Se le leemos sobre todo. Pero cuando llegas al instituto es como que se nos corta, ¿sabes? Porque nos empiezan a poner que sí, Don Quijote, que son obras muy, muy importantes sobre todo, pero Don Quijote, La casa de Bernarda Alba, que de hecho, mira, La casa de Bernarda Alba, que sepas que es un libro erótico, y por la censura se recortó. Sí, a ti te gusta el erotismo, pues ya está. Una recomendación de un clásico. Entonces, ese tipo de lecturas parece que te frenan porque pasa lo que tú has dicho. Es como, no me apetece seguir leyendo, entonces frena. Okay. Mi mejor recomendación es que leas un libro de algo que realmente te gusta, ¿sabes? A ti te puede gustar la erótica, a mí me encanta la... Bueno, yo dije romántica, me está haciendo quedar mal, ya va a decir que me gusta la erótica. Yo sé que querías decir erótica, pero te voy a decir romántica. No, yo pensé que era la que más se vendía. Pues bueno, romántica, o en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho la novela negra. Entonces, ¿qué es la novela negra? La novela negra es novela policíaca, novela de suspense, okay. Entonces, cuando realmente me apetece desconectar y leer un libro, porque claro, me toca leer muchos libros que a veces no quiero leer. Claro. Bueno, voy a poner entre comillas esto que acabo de decir, bueno, porque me refiero que son libros que son profesionalmente que tengo que leer para darles una vuelta de tuerca y mejorarles, pero igual no es la temática que realmente me apetecía en ese aspecto. Entonces, cuando realmente yo quiero leer, me busco algo de thriller. Entonces, en ese aspecto, eso sí me apasiona y me sigue apeteciendo seguir leyendo. Entonces, el mejor consejo, que leas algo que realmente te gusta. Como si te gusta leer, no sé, el horóscopo en el periódico. Si lo importante es leer. Pues a mí me gusta mucho Megan Maxwell. No sé si me vas a decir que... Es muy buena, es vamos. A mí me encanta, o sea... La punta de lanza ahora mismo de la novela romántica. Todas, no tengo ningún problema con Megan, o sea, es un libro que yo agarro con mi mano, empiezo y digo yo ahí, sin pensarlo, ¿sabes? Pero luego hay otro tipo de libros más educativos que de pronto me pueden ayudar en el área profesional y, macho, me cuesta, prefiero consumir un audiovisual, por ejemplo, ¿sabes? Prefiero ver una entrevista, prefiero ver un reportaje, ¿sabes? Pero me siento mucho más cómoda. También porque ese tipo de libros no son lo que realmente necesitamos. ¿Sabes? En audiovisual, que yo te entiendo, necesitamos rápido, ¿sabes? Como cuando a veces te pones a mirar en YouTube una explicación de algo. A veces yo tengo que irme directamente al 1.50, al minuto 1.50, porque desde que empieza quién te dice quién soy, ¿qué hago? Dime lo que tengo que hacer y ya está. O sea, no te líes. Rodolfo, sí, claro, estoy aprendiendo un tema puntual, o sea, no vine para vérmelo todo o para aprenderlo todo al detalle, sino... Entonces, eso es. Por eso a veces pasa que cuando te lees un libro técnico es como muy aburrido. Mira, de hecho, los libros de digitales, las tablets, nacen del ejército de los pilotos de caza. Porque los pilotos de caza, cuando le daban el manual de su caza, de repente cuando era un tocho, un Don Quijote, ¿no? Como decíamos antes, pues no habían terminado de leer el manual cuando realmente le habían metido una nueva actualización al avión. Entonces, de esta manera, ¿qué pasó? Se reconvirtieron a las tablets y de esa manera podían ir solamente a la actualización directa. Claro. Sí, no, importantísimo además, porque estamos en la era digital, o sea, entre más rápido y más cómodo, mejor. Sí que es cierto que cuando te sientas a leer, el tener la posibilidad de imaginar y de crear ese mundo en tu cabeza es mucho más satisfactorio que el simple hecho de ya ver una imagen plasmada bajo unos parámetros que al final es la venta, ¿no? Lo que decías antes. La editorial busca de alguna manera mejorar el texto para que enganche, pero me da todavía a mí como lector la libertad de poder imaginar y de crear toda esa historia a través de la lectura. Es bastante interesante. ¿Crees que la literatura en papel tiene futuro o va a terminar cediendo al libro digital? Yo doy de una vez mi perspectiva y prefiero leer el libro. Sí, jamás, nunca. Ni yo voy a dar el brazo a torcer, ni el papel va a dar el brazo a torcer. Sí. Sobre todo porque, mira, está estudiado que cuando y está pasando en los colegios, ¿no? Que hubo una temporada en la que te pongo ejemplos de todo, macho, parezco aquí el abuelo Cebolleta, pero hubo una temporada en la que los colegios empezaron con las tablets, con las clases virtuales, y se ha demostrado que no funciona, ¿sabes? Que los niños no retienen, y pasa igual, ¿eh? Si tú te lees un libro en una tablet y luego te lees el mismo en papel, te acuerdas del de papel, porque nos genera un recuerdo cognitivo muchísimo mejor. Es como escribir, ¿sabes? Yo soy una persona que para recordar, si no escribo en papel, no me acuerdo de nada. O sea, por mucho que tenga la tablet, es como que... Y es súper importante el papel.
Y no porque hubo una época en la que parecía que, es que vamos a acabar con los árboles. El papel de libros es un papel que se puede utilizar reciclado, pero es un papel que casi siempre se trabaja en los fondos de bosques controlados. Entonces, Vale. o sea, si se tala un árbol, se plantan dos, entonces se cuidan mucho. De hecho, todas las imprentas y la industria propia de la editorial trabajamos y siempre cuidamos que nuestros libros sea con un fondo, vamos, que Qué estén muy buena, qué bueno cuidados. ese aporte que acabas de comentar, Sí, porque sí. es verdad, o sea, es una de las cosas que más cuestionan en el momento de la impresión y es como que no te hace Y luego hay falta. una cosa que, mira, me estoy acordando, que es que mira, nosotros somos de una época en la que teníamos el papel, teníamos los libros de texto y de repente aparecieron las tablets, aparecieron los móviles, ¿no? Hemos vivido ese Claro. ese boom digital, ¿no? Hemos crecido con Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente todo lo queríamos en tablet. Todo lo queríamos. Es una reflexión que llegó hace poco a ella. Sí. El otro día en Madrid, que estaba ahí bueno, con unos escritores hablando y llegamos a esa conclusión de, jo, si es que antes o sea, todo era papel, nos hemos ido a la tablet, al digital, pero sin embargo que ahora los chavales, o sea, la gente joven, ya ha crecido con las tablets y con las pantallas. ¿Qué pasa? Que ahora tienen tanta sobreexposición a la pantalla que buscan el papel. Por eso ha subido tanto el índice de lectura de los Claro, juveniles. y muchos chicos ya directamente pasan de tener un móvil y de Eso tener es. redes sociales. O sea, es como que esto es una saturación desde el minuto Eso uno, cuando otros pues vivimos todavía enganchados a este tema y vivimos reflexionando y tratando de caer en la cuenta. Hablando de las redes sociales, ¿cómo influyen los ebooks y todo este mundo en ese medio que es tan volátil, ¿no? Como tan de repente abierto y no hay una línea o no nos centra en el tiro que queremos dar? Pues mira, las redes sociales, bueno, pues parezco el embajador del optimismo con la literatura, porque las redes sociales han venido muy bien al mundo del libro, muy bien, Vale. muy bien. Primero, desde el punto de vista editorial, nos ha permitido vender el libro de otra manera diferente. Ahora haces book trailers, que es como un pequeño resumen de tu libro, ¿no? Como Sí, un sí. tráiler de una peli, bueno, se llaman book trailers. Puedes hacer elementos multimedia, puedes hacer un libro, puedes meter un código QR, escanearle y de repente que te sea, por ejemplo, una playlist en Spotify que el autor ha querido que pues, la música que encaja con esa historia, una realidad virtual. O Y las luego, herramientas mismas de ejercicios eso es. en función al libro que tengas. Por ejemplo, TikTok vamos, ha hecho un capote en toda regla porque están los book talk, Sí. es un poco la etiqueta que utilizan, y de ahí, por ejemplo, está habiendo mucho repunte. Entonces, es muy bueno sobre todo porque ahora autores de diferentes puntos del país pueden conectar con un lector en la otra punta, sin Ok. necesidad de que ese distribuidor con ese editorial lleguen ahí. Entonces, a través de un libro te interesa, vas a la página web, lo compras, o o Sí, una mucho más librería. rápido, Una más... librería, tú llamas, que ese libro, se le pagas, te le mandan y ya está, ¿sabes? Qué guapo. Entonces, ha generado un book muy interesante porque sobre todo es una máxima exposición. Y al final el libro, no nos olvidemos que es como la base de todo, la base de las películas. Claro. Hay un aspecto muy interesante del mundo editorial que la gente piensa que un libro es un libro y se acabó, ¿no? Entonces yo siempre lo traslado que es como, no, es que no se acabó ahí. O sea, No, un no. libro es un libro, puede ser una película, puede ser una obra de teatro, puede convertirse en un Pero es videojuego. la base de... Las Tortugas Ninja es un libro, es un cómic de unos chicos que se autoeditaron un librito ahí de coña entre ellos y funcionó y terminó siendo una serie, una película, videojuegos. Pues digo que hay mucho recorrido en un libro. Qué chulo. Javi, cualquier persona puede escribir un libro y cualquier persona puede publicar un libro. Por ejemplo, mañana mi mamá decide contar su historia de vida, que esto es un tema que me llama mucho la atención porque yo siento que todas las personas, todas, en algún momento queremos contar nuestra historia. La creemos tan interesante y creemos que somos tan únicos. Yo creo que es el ego hablando todo el tiempo que te queremos contar nuestra historia. Cualquier persona lo puede hacer. Sí, me gusta que me hagas esa pregunta, porque ese, por ejemplo, es el eslogan de mi editorial. Todo el mundo tiene una historia que contar. Vale. Entonces, sí es cierto que todo el mundo tiene una historia que contar, pero no todo el mundo vale para escribir. Eso es la realidad. A ti te puede encantar, te encanta bailar, ¿no? Se te da muy bien. Pero imagínate que mañana quieres ser cantante, pero no tienes el tono. Claro. Por mucho que te esfuerces, por mucho que llegues, nunca vas a ser Claro. una gran cantante. Entonces, a veces puede ser tener una historia muy buena, pero no sabe transmitirla. ¿Qué pasa? Ahí aparece pues, un escritor en negro, o aparece una editorial en la que tú igual quieres, si realmente sigues interesado en querer contar tu historia, tendrías que ir donde un profesional y dice, oye, mira, tengo esta historia, la quiero contar, pero no sé cómo. Entonces ahí es donde realmente se ayuda y se escribe. Pero no todo el mundo tiene esa faceta de sentarse y ponerse a escribir. Entiendo yo que también te puedes topar con una persona que igual sí sabe plasmar la idea bien, pero igual en ortografía no es muy buena. Eso es, claro. Y que no es lo mismo decir, de repente cayó la noche, a decir la noche con su tupido velo
llegó, ¿sabes? Es una tontería de palabra, pero que al La final... poesía en todo su esplendor. Sígame para más libros. Ya, ya. No, prefiero que es como una frase, una manera de decir las cosas, pero pasa muchas veces. Tú, por ejemplo, eres muy buena comunicadora, Sí, pero tenemos amigos en que igual no lo son. claro. Pero sí son muy graciosos porque hacen bromas con cualquier tontería. Sí. Entonces, al final, cada uno tenemos nuestra esencia. Sí es cierto que desde el punto de vista técnico no todo el mundo puede ser escritor, pero si realmente le pones ganas, sí que se puede llegar a crear ese libro o esa historia de una manera pues mucho más profesional, eso sí. ¿Qué ventaja tiene que yo decida publicar o llevar un libro más allá de lo que ya sabemos, que es que te pueden decir sí, no de entrada, el que yo decida publicar con una editorial como la tuya, con todo el respeto, versus una editorial como Planeta, por ejemplo, que es tan grande? ¿Qué crees que es lo que pudiera ser como ese punto a favor de tu parte para conmigo en contra de la gran editorial? Hombre, hablamos de Planeta, que es un gigante muy grande, Sí, sí, es muy muy grande. experto, con el 70% de los sellos de España son de ellos, entonces claro, tienen un control. Planeta y Penguin Random House son los dos grandes editoriales, ¿no? que tienen, o sea, tienen, en total se puede decir que tienen el 80% de los sellos, luego los demás somos pequeños, por narices, o sea, porque es que ellos son enormes. La gran diferencia que, primero, al ser una editorial pequeña, considero que tenemos mucha más cintura, es igual que una empresa, ¿sabes? Ok. Una empresa al ser pequeña tú decides mucho más rápido, tienes una manera de actuar, de repente este camino no funciona, pues no pasa nada, giramos, ¿no? Somos como una lancha en mitad del mar, tú giras y cambias tu ritmo, o sea, tu rumbo y ya está. Una editorial Planeta tan grande, con tanta gente, cuando quieres modificar algo va mucho más lento, ¿no? Ok. Pasa mucho. Que un autor realmente quiera editar, por ejemplo, con Planeta, ¿no? Que espero que no se enfaden, porque les tenemos mucho cariño, pero que quiera editar con Planeta, lo primero va a estar mínimo 6 o 7 meses esperando a que haya una contestación, si la hay. Porque ya lo que hablábamos al principio, ¿no? Tienes que tener un libro muy comercial, muy potente. Tu marca personal tiene que ser muy Sí, potente. ya tuviste que haber hecho un trabajo gigante Eso es. antes de llegar a ellos. Incluso es bueno incluso que tengas hasta un libro previo, muchas veces, porque ya sabes un poco de qué va el mundo editorial. Entonces, vas a ser mucho más lento. Eso sí, cuando recibes el libro, su industria funciona y claro, te pueden modificar, te cambian cosas para mejorar siempre el libro. Luego tienes la parte de comercial, que es espectacular, o sea, llegas a todos los sitios. Sin embargo, con una editorial, por ejemplo, como puede ser Alter Ego Ediciones, te atendemos casi que al día, o sea, el momento, hablamos, encontramos realmente qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres. Hay muchos autores que vienen y me dicen, José, quiero 1000 libros. Y digo, pues es que yo creo que la manera que me estás contando la historia, vamos a hacer 500 y si ves que funciona, sacamos otros 500, pero Claro. primero vamos a ir paso a paso. Entonces, haces que la gente baje a tierra y sea todo como un poco más controlado y que ellos sobre todo vivan un poco el proceso de edición. Tienen más una asesoría y un acompañamiento, ¿no? Que Correcto, sí, al final es 100% una asesoría. de la hecho que- contigo eso es. se ven, entiendo yo, físicamente Sí, 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 es sí. un quedamos, hablamos y trabajamos, que yo considero que esto en cualquier área es súper importante. Yo no puedo trabajar, en mi caso, con una persona a la cual no conozco. Necesito verla, así sea por una videollamada y poder entender que hay un feeling, que sí podemos trabajar juntos y que si va a haber un problema lo vamos a poder solucionar. Eso es. Porque tristemente con las grandes industrias, independientemente del tema del que hablemos, se quita esa personal, ese Sí, acercamiento, pierdes, ¿sabes? eso es. O sea, como que ya es aquí, pasas acá y te saltaste este punto que igual puede ser un factor súper importante. Las editoriales grandes, pues, por regla general, tienen editores, pequeños editores que tienen a sus escritores, ¿no? Como pequeños rebaños, Vale. para que la gente me entienda. Sí. ¿No? Pues como yo si trabajaría, por ejemplo, en Planeta, pues igual tendría mis 15 escritores y solo trabajaría con ellos. Ok. Y vas rotando. Pero siempre tienes como un pequeño grupo pues, para tener ese control. Pero sí es cierto que hay otras facetas que no las vas a controlar nunca. Claro. Con la pequeña editorial, incluso en mi caso, yo voy a las presentaciones y estoy con ellos. O sea, al final llega un momento en el que generas una confianza y una relación muy buena porque al final estás igual durante 15 días, casi todos los días hablando, ¿no? Oye, ¿te Claro. gusta el azul? ¿Te gusta el verde? ¿Te gusta...? O sea, debates todo para que ellos se sientan involucrados y a veces me dicen, es que no quiero que mi nombre se vea... A veces me dicen, es que quiero que mi nombre aparezca en la parte de abajo del libro. Ok. Y yo digo, pero si es que si mañana vendemos ese libro en la librería, a ti no se te va a ver. Claro. Porque todos los libros van uno encima de otro, entonces tienes que estar arriba. Entonces, cuando empiezas a explicar esos pequeños detalles, es cuando empiezan a entender de qué va el sistema, entonces es cuando se dejan asesorar y sobre todo generas mucha más confianza. Sí. ¿Cómo es el proceso? Si tú ves que el libro va a ser exitoso, ¿cómo vas a hacer el proceso con el escritor y cuáles son los pasos a seguir para lograr ese boom que se necesita? Mira, va a sonar fatal, ¿eh? Porque muchas veces yo sé si el libro va a funcionar, muchas veces como me lo explica el autor. O sea, ha llegado un momento, claro, después de tantos años trabajando en esto, incluso con mis propios libros, ¿no? Con edición tradicional y con este tipo de encargos, pues al final ya detectas un poco qué es lo que le gusta al público.
muchas veces cuando llega un autor que sabes que va a funcionar, sobre todo le posamos mucho, o sea, le damos como muchas pautas de tú tranquilo que va a funcionar, sobre todo es quitar el miedo, Ok. ¿no? Porque es como lo típico, hago 200 libros pero no sé si los voy a vender, entonces digo, mira, tranquilo, si es con que arrancamos, primero hacemos 40, luego 60, paso a paso, ¿sabes? Ok. Entonces le vas trasladando, entonces cuando realmente llega el boom, no les pilla tan de sopetón. Ha pasado casos, ¿eh? De una autora en Gijón, de repente hizo un libro familiar, 50 ejemplares, el periódico local le hizo caso, el comercio, Ok. se hizo caso, le gustó la historia, lo trasladó, que se llamaba La Casa del Águila. Bueno, pues esa autora, vamos, constantemente la llamaban, vendió todos los libros en una tarde, o sea, funcionó. Otra amiga, Marta, enfermera, de repente lo mismo, una historia familiar muy chula, ¿sabes? De que tenía ahí de la guerra civil, de los bandos republicanos, de cómo funciona, hace el libro 50 ejemplares para regalar a su familia en Navidad. Bueno, pues lleva vendidos más de 300 libros, porque sus ¡Ostras! compañeros, el hospital, el boca a boca, han ido poco a poco, ¿sabes? Constantemente, pues eso, el boca a boca te va vendiendo el libro. Claro. Entonces, como ya más o menos yo la voy marcando esas pautas, no hay ese sopetón que es como, ¿qué ha pasado con mi libro? Muchas veces cuando llega un éxito a un autor de encargo, le entra el miedo, porque no sabe cómo aceptarlo. Sin embargo, cuando ya trabajamos con Popún, que es la edición tradicional, es mucho más fácil, es más llevadero, porque te motiva, ¿no? Es como, ostras, que hemos vendido un montón, vamos a seguir para adelante. Yo, por ejemplo, tengo el libro de Aromas de Tabaco y Mar, que, no sé, llevamos 9 ediciones. O sea, de hecho, su autora ahora trabaja para Penguin Random House, ¿no? Con Conchi Revuelta, con la que mantengo una amistad, vamos, excepcional, pero es como, joder, ¿en qué momento? ¿Sabes? Vendimos 9 ediciones, o sea, vendimos un montón de libros, en ebooks también en Latinoamérica, en muchos sitios, y era como, joder, ¿cómo ha llegado esto? Entonces cambia mucho, ¿sabes? Cuando es un autor de autoedición, con calma, Sí. ¿sabes? Poniendo los pies en la tierra, y sin embargo, cuando es un autor de escritor de pata negra, es una motivación, porque es como, venga, vamos a incentivar y a seguir trabajando y a seguir guapo. motivándonos. ¿Te ha sucedido que te has topado con un libro que creíste se iba a vender muy bien y de repente no? Sí. ¿Qué tal esa experiencia y cómo Jo, hiciste? Qué desastre fue. Pues mira, creo que fue mi segundo libro, tercer libro editado, cuando empecé, y se llamaba Diario de un acoso. Y bueno, se llama, que sigue funcionando el libro, vamos. Pero cuando lo lanzamos con Beatriz Rato, también una escritora asturiana, el libro era sobre el acoso escolar. Ok. Y consideramos que, o sea, la editorial fue como, tenemos que sacar este tipo de libros. O sea, cuando tú haces una editorial, haces libros para mover a la sociedad, ¿no? O sea, es un poco el germen que tenemos, ¿no? Como dicen los americanos, en todas las empresas tiene que haber un hippie y un gángster. Bueno, pues en aquel caso yo era un poco los dos, ¿no? Buscaba ese movimiento, pero también es cierto que internamente decía, joder, hay que hacer un libro que enganche, ¿sabes? Que sea, Conciencia. incluso fue dedicado a una niña que en ese momento lanzábamos el libro y se suicidó en Gijón, Carla. La familia nos dio todo el cariño y respeto para utilizar su nombre. Entonces, pues ese libro no funcionó nada. Me di cuenta que la gente no quiere ese tipo de libros, porque ya bastantes problemas y cositas tenemos en el día a día. Ese libro funcionó, creo que fue a los 2 años de tenerle, teníamos los derechos durante 5, y al segundo año, hablando con mi distribuidor en Asturias, de repente se nos encendió la bombilla. Y si empezamos a venderlo a colegios, ¿sabes? Igual puede ser más didáctico, porque el libro estaba escrito de una manera en la que si un niño sufría acoso, eran las pautas para ir saliendo de ese acoso escolar. Vale. Bueno, pues tuvimos la suerte que un colegio en Galicia lo hizo lectura recomendada, y de ahí fue donde realmente funcionó ese libro. O sea, la parte editorial funcionó gracias a los colegios, la parte comercial de librerías no funcionó. Pero Tuvimos que ¿cómo retirarlo. llevaste la parte emocional con la escritora? Porque yo entiendo que al momento de tú leer el libro y decirle, sí, lo vamos a hacer, ella ya tiene el primer ok y es mi libro va a funcionar. ¿Sabes? Porque al final todos vamos con esa duda de, a ver si la editorial qué me dice, ¿no? Claro. Porque todos sabemos que dependemos de vosotros para que eso salga. Y que tú le dijeras sí va a funcionar y de repente darte cuenta que no. Bueno, de entrada ¿Cómo lo siempre digo llevaste? que no va a funcionar nada. Vale. De hecho, esa fue una cura de humildad muy importante. Sobre todo porque, claro, con el primer libro tuvimos mucho éxito. Ya te digo, la Ético Madrid, o sea, vendimos un montón de libros, presentaciones en Barcelona, en Madrid, en Asturias. Ya te digo, presentábamos, venía siempre un exfutbolista, a todo el mundo le encantaba, claro, era fútbol, era una historia Sí, novelada, la televisión nos hizo caso, o sea, Telemadrid. Incluso llegamos a aparecer, conocí al director de Periódico As en una presentación, y era un libro que tuvo un premio del diario Marca, que era la competencia. Bueno, pues As habló del libro, o sea, era como, no sé, bueno, tú que me conoces, ese es un mundo que me pasa muchas veces de contradicciones divertidas. Y entonces, claro, veníamos de un éxito brutal, el primer libro de la editorial, que funcionaba tan bien, y sin embargo este fue un tortazo, o sea, pero en todas reglas. Entonces, cuando hablé con la autora en su momento fue como, bueno, Beatriz, vamos a probar,
a ver qué tal sale, vamos, ella es una persona que trabaja en un juzgado, Ok. sabe también, entiende un poco el proceso. Sí. Como al final el editor habla mucho con el escritor, generamos mucha confianza, entonces al generar esa confianza, si yo le decía, vea, no nos está funcionando, entonces lo entendía, ¿sabes? Qué guay, Que de menos hecho mal. el libro acabamos los derechos, o sea, no hubo ningún problema, o sea que fantástico, se paró, y a la vuelta de 4 años, de repente Bea empezó a funcionar con otro libro y me pidió el permiso pues, para editarlo con otra editorial, y por supuesto que, ¿sabes? Liberé los derechos y lo editó. Pero ya te digo que a veces no siempre funciona el libro. Y a partir desde ese momento, siempre que hablo con un autor, siempre hablamos de lo mínimo que hay que vender para que sea rentable un libro. Nunca de los máximos. Javi, hablando justamente de los picos que te mencioné antes y de donde creí yo que uno de los libros podía, de los géneros podía funcionar bien, los bestsellers, los más recomendados, estos que uno dice, tengo que comprarlo porque todo el mundo me dice que tengo que comprarlo, que de hecho hubo uno que te envié por Instagram o que Sí. publicaste y te dije, estoy por comprar ese libro. Em, ¿Funcionan por marketing o funcionan porque realmente tienen un contenido que aporta valor? Sobre todo marketing. Pero cierto es que bestseller, depende del país en el que estemos hablando. Por ejemplo, si nos trasladamos a Estados Unidos, que son un poco los que más que siguen utilizando estos términos, el bestseller se entiende en Estados Unidos de 5.000 a 10.000 libros vendidos en una semana. O sea, si ese Ok. libro tiene ese pico, se considera bestseller. Entonces ya entran en su dinámica de pues, la lista de los más vendidos del New York Times, bueno, de sus medios de comunicación. Ok. Entonces, un bestseller al final es que un libro, pues eso, tenga un pico. Muchas veces en España, como hablábamos, ¿no? Que hay una gran editorial que tiene el gran control de todo, tiene sus librerías, sus cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están suscritas a una cosa que se llama novedad, si esa editorial sabe que ese libro tiene que vender sí o sí, porque ha apostado mucho por ese autor, no te llegan 5 libros a la librería, de repente te llegan 35. Claro. Entonces, claro, cuando tú llegas a la librería y ves 35, sin querer, ese marketing te hace comprarle. Pero muchas veces también existe del boca a boca, ¿eh? O sea, grandes libros que funcionan solos. O sea, que Sí, sí, pero que de alguna manera hay que tener un criterio que te haga eso es. decidir si realmente crees que el libro es conveniente leerlo y comprarlo o te estás dejando llevar por la Eso ola de es. la recomendación que igual no... Muchas veces te llevas por la ola de la recomendación. Sí, sí. Le compras y luego ya opinas, pero vamos, pues la has comprado, ¿sabes? Con lo interesante. Ya, lo que pasa es que muchas veces el prólogo, no sé, no me Sí, acuerdo luego cómo la se parte dice, final, sí. el Epílogo. prólogo del libro a veces puede ser muy enganchador, pero te quedas con ganas como de un poquito más para confirmar que lo quieres tener. Eso es. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Entonces como que, salvo que puedas abrir el libro y empezar a leer las primeras páginas y engancharte de Bueno, él. siempre hay herramientas, como en el cine, ¿no? Que es como, siempre me voy mucho al cine porque es un poco nuestro hermano Sí. mayor. Tú cuando lees un libro, de repente si ese libro sabes que es bueno y se le has dado a leer a un periodista de renombre o a un medio de comunicación, siempre tienes la típica reseña, ¿no? Este libro me ha encantado, me ha enganchado. Es una manera de cerrar esa Sí. o sea, tú de repente coges un libro y, no sé, otra escritora que tú ya reconoces te dice Claro. que es muy interesante o que lo está petando, dices, venga, va, me le llevo. Claro, Además, lo bueno del libro es que si no te gusta, siempre le puedes regalar a un familiar. Sí. No pasa absolutamente nada. sí, sí, pero creo que es de los mejores regalos que uno puede dar. Sí, yo creo que sí. Las veces que he regalado un libro y cuando me los han dado, digo yo, puntazo, o sea, no, no hay duda alguna. Bueno, Javi, para ir cerrando esta entrevista, yo te preguntaría, ¿cuál es el futuro del sector editorial en los próximos 10 años? Buah, es dificilísimo. Hombre, diría que, por ejemplo, el audiolibro está otra vez resurgiendo. Ya pasó hace años, esto es un poco como con el código QR, ¿no? Cuando surgió en su momento no funciona nada, Sí. con la pandemia lo petó. Total. Bueno, pues pasa igual, los audiolibros hace años no funcionaron y sin embargo ahora, por ejemplo, Amazon, que es un poco Amazon empezó vendiendo libros, que por eso trabaja mucho, sigue trabajando y cuida mucho al sector cultural. Muchas empresas de audiolibros son de Amazon, entonces seguramente habrá más audiolibros si se terminan de asentar. La industria será muy parecida porque sí es cierto que seguimos trabajando como en los años 60, o sea, somos como un pequeño dinosaurio, ¿no? No avanzamos tanto porque Sí. tenemos como una manera muy ABC de trabajar, Ok. pero yo creo que habrá nuevas innovaciones seguramente, pues será como los museos, que tú ahora vas a los museos y ya no será el típico cuadro que ves en la pared, sino que ahora ya hay experiencias inmersivas, ¿no? Cuando vamos a las de Van Gogh o a diferentes sitios. Sí, sí. Entonces yo creo que los libros pues empezarán a ser más ricos en ese apartado multimedia. Qué guapo. Un código QR, un pop-up que se abre con alguna cosa, o sea, de hecho sería bueno, porque es bueno avanzar, eso sí. Sí, claro, y enlaza, ¿sabes? No, nunca deja de lado algo, sino complementa Eso es. lo que tú has dado. Además, porque la perspectiva que diste antes y esto de tener un QR con la música que crees que encaja perfectamente con el libro que te estás leyendo, o sea, una pasada. Eso Es sí, sí, para sí. encerrarte en tu habitación y perderte en un nuevo mundo. Qué chulo. Javi, me encantaría que por favor contaras
las redes de Alter Ego, tus redes personales, y si no te importa, y bueno, si te quieren seguir porque eres publicista y también te mueves en este mundo, ¿no? Bueno, pues las redes de Alter Ego son Alter Ego Ediciones, en Instagram, en Facebook, en red social X, estamos en todo, en TikTok, exactamente ok. el nombre es súper fácil, y las mías personales es Javier Granda, bueno, JVR Granda, que le quité las vocales, Sí, y bueno, seguramente será más divertido la parte de la editorial, sí, sí, si les hombre. interesa más los libros. En la mía soy un poco más macarra, ¿sabes? Meto cosas más de humor, bueno, un poco en mi día a día, pero Qué sí es cierto guay. que son más divertidas. Qué Sí, chulo. no. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que nos dejó un amplio panorama de lo que viene siendo una editorial, de cómo trabajan y entender que cualquier persona puede escribir un libro. Eso es. Muchas Gracias. gracias.